Es la compañera Inés de Vicente, del doble grado en Filosofía y Economía, y nos va a hablar pues, sobre la influencia del darwinismo en la sociedad y el pensamiento. Buenas tardes. Voy a intentar ser lo más breve posible para que podamos ir a comer todos. Antes de empezar con la exposición, voy a explicar cuál va a ser el desarrollo de la misma y, en un primer lugar, haré una breve introducción acerca de lo que es el darwinismo y la obra El origen de las especies. Asimismo, analizaré brevemente cuáles son las bases del darwinismo y también cuáles fueron las fuentes de Darwin y las influencias de Darwin. A continuación, analizaré las interpretaciones no biológicas del darwinismo, entre las cuales están el darwinismo social y la sociobiología, y terminaré con las consecuencias del darwinismo social. Concretamente, analizaré la eugenesia y la doctrina del laissez-faire y, evidentemente, terminaré con unas conclusiones. En primer lugar, el darwinismo y el origen de las especies. El darwinismo es un término con el que se hace referencia a las teorías acerca de la evolución que son desarrolladas por el científico Charles Darwin. Estas teorías, en su mayoría, se encuentran en la obra capital del científico, que es El origen de las especies. El origen de las especies se considera el fundamento de la biología evolutiva, puesto que la biología moderna nace con ella. El naturalista inglés ofrece en esta obra el marco teórico y conceptual que se mantiene hasta el día de hoy en cuanto a la explicación del origen y la evolución de las especies. Y es dentro de este marco a partir del cual se van encadenando y amoldando los distintos conocimientos sobre los seres vivos. No obstante, a pesar del valor científico que tiene la obra de Darwin y las teorías de Darwin, se ha llegado a cuestionar el valor científico de sus teorías. Uno de los más críticos que ha sido con Darwin y con sus teorías es el filósofo Karl Popper, el cual se considera un gran conocedor de la obra de Darwin. Y una de las críticas más grandes que hace al científico es que considera y denomina su teoría una explicación histórica generalizada. Esto se debe a que, en realidad, Darwin, a diferencia de otros científicos, no enuncia una serie de teorías, sino que más bien las recoge y recoge conceptos que han sido desarrollados por otros científicos o otras figuras, como por ejemplo lo son el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck y el erudito economista Thomas Malthus. Asimismo, Popper también se llega incluso a cuestionar el carácter tautológico que puede llegar a tener el concepto que introduce Charles Darwin, que es el de la selección natural. Ahora bien, independientemente de estos apuntes, hay que tener en cuenta el gran valor explicativo que tiene la teoría evolutiva de Darwin, además de que tiene una coherencia muy difícil de refutar en biología. Y a mi parecer es imprescindible conocer la obra de Darwin y la teoría darwinista, no solo para entender la biología moderna, sino también para entender muchas de las claves de nuestra sociedad y pensamiento actual. Dado que mi trabajo consiste en analizar las influencias que ha tenido el darwinismo en la sociedad y el pensamiento, pues considero oportuno analizar, al menos brevemente, cuáles son las bases de esta teoría. La teoría darwinista tiene 3 puntos claves. En primer lugar está el transformismo o evolucionismo. Esta noción se trata del hecho de que las especies no son órdenes inmutables, sino que van cambiando o evolucionando a lo largo del tiempo. Esto es un punto importante, puesto que se tienden a utilizar como sinónimos el darwinismo y el evolucionismo, cuando realmente las teorías darwinistas sí que son evolucionistas, pero las teorías evolucionistas no se reducen al darwinismo. También es muy importante tener en cuenta que la teoría transformista no la desarrolla propiamente Darwin, sino que la recoge del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck. Por otro lado, está la diversificación y la adaptación a la vida, que es una noción que consiste en que las distintas especies que hay son producto de la adaptación al medio por medio de la lucha por la existencia. Asimismo, de esta teoría se puede llegar a concluir que todos procedemos de un antepasado común.
Por último está el punto de la selección natural o la supervivencia del más apto, que es un fenómeno evolutivo que afirma que la adaptación a la vida que acabo de mencionar lo logran pues, los supervivientes de esta lucha por la existencia, los cuales son pues, los supervivientes más aptos y los más fuertes. Este fenómeno se puede explicar a partir de 3 premisas. En primer lugar, está que el atributo sujeto a la selección ha de ser heredable. En segundo lugar, está que el rasgo debe ser variable entre los individuos de una población. Y por último, precisamente la variabilidad del rasgo sujeto a la selección ha de conllevar la supervivencia de los más aptos. Dicho esto, ya voy a analizar las influencias que tuvo Darwin, de dónde bebe Darwin, puesto que a mí me resultó y me resulta muy llamativo la facilidad de extrapolación que tiene la teoría darwinista, que es una teoría biológica, pues de ser extrapolable a pues, otros ámbitos y concretamente el social. Y es que a mi parecer esta facilidad de extrapolación se debe a una de sus principales influencias, que es el erudito y economista Thomas Malthus, que bueno, pues es este señor de aquí. Y bueno, es que la cuestión es que el fenómeno de la selección natural que introduce Darwin en realidad estaba inspirado en las ideas que desarrolla Thomas Malthus en su ensayo sobre el principio de la población. Y en este ensayo se desarrolla la teoría de que la población crece a un ritmo superior de lo que crecen los recursos, y esto conduce a una progresiva pobreza. En este ensayo también se erigen las ideas de la supervivencia del más apto y el predominio de la ley del más fuerte en la naturaleza. Y bueno, esto conlleva que los individuos pues, más débiles o menos aptos pues, no se puedan reproducir ni transmitir a generaciones posteriores. La intención de Malthus a la hora de elaborar este ensayo era interpretar la desigualdad económica y la pobreza de los trabajadores bajo un sistema capitalista. Y el economista consideraba que cuestiones como la desgracia y la indigencia pues eran leyes naturales contra las cuales era imposible o inútil actuar. Esto supone que Darwin se inspira en el problema fundamental de la economía, el problema fundamental de la economía es el de la escasez. Y para elaborar pues al final la teoría que desarrolla Darwin pues parte de la economía. Esto quiere decir que la economía fue una clave en la explicación del origen de las especies. Y bueno, la problemática de la escasez en economía supone que los seres humanos pues tenemos una serie de necesidades y unos deseos que son ilimitados, mientras que los recursos que tenemos para satisfacerlos son limitados. Malthus, ante esta problemática, afirmó que el origen de la miseria surge de la combinación excesiva de la fertilidad por parte de los pobres, que son presas del instinto de promiscuidad, junto a la falta de recursos. Darwin, tras leer el ensayo de Malthus, observó que lo que señalaba el economista también sucedía en las poblaciones animales. Comprobó que las poblaciones animales crecían, eso sí, a un ritmo superior que las humanas, pero que en última instancia se mantenía una estabilidad. Esta estabilidad se debe a que inevitablemente la naturaleza, de manera inconsciente, selecciona a los supervivientes y sentencia a los débiles. Y bueno, en definitiva, lo que quería señalar con este apartado de la investigación es que el identificar los escritos de Malthus como una fuente de la teoría darwinista supone aceptar que en algunos aspectos de pues, esta teoría pues el darwinismo se trata de una proyección de una ideología, además de pues la intencionalidad de la misma, que es justificar la desigualdad y la opresión. La competencia y la supervivencia de los más aptos, pues al final se deben a un orden natural. Ya voy a pasar con las interpretaciones no biológicas del darwinismo, y es que pues la influencia del darwinismo en otras áreas del conocimiento, concretamente las humanas y las sociales, es notable. Y bueno, en primer lugar surgió el darwinismo social y más recientemente surgió la sociobiología. El darwinismo social
pretendió explicar la sociedad con el modelo darwinista y la sociobiología pretenderá lo mismo, aunque reduciendo el modelo al comportamiento genético. En primer lugar, el darwinismo social es un término que hace referencia pues, a las teorías que aplicaron los conceptos biológicos de la lucha por la existencia y la selección natural a áreas de las ciencias sociales como la sociología, la economía y la política. El darwinismo social hay que tener muy en cuenta que no es únicamente un proyecto político o la defensa de una ideología concreta, sino que es más bien una visión del mundo. Su característica principal es explicar la sociedad a partir de leyes naturales y criterios científicos. Biólogos e historiadores pues afirman que esta teoría social se trata de una falacia naturalista, puesto que lo desarrollado por Darwin solo se trata de explicar un fenómeno biológico y no se han de hacer valoraciones morales o se ha de utilizar la teoría darwinista como una guía moral. Se debate también hasta qué punto esta teoría social refleja realmente las ideas de Darwin acerca de cuestiones sociales y económicas. Es cierto también que como lectora de Darwin sí que he de reconocer que hay muchos fragmentos que pues, dejan mucho lugar a la interpretación y no sacados de contexto, sino en su propio contexto del libro. Y bueno, la cuestión es que no fue Darwin quien popularizó pues, esta visión del mundo, que es el darwinismo social, sino que fue a partir del sociólogo y economista Herbert Spencer, que es el señor que tenéis a la derecha, y el erudito Francis Galton, cómo se popularizó el darwinismo social. Por la parte de Herbert Spencer, fue el primer teórico que trató de ponerle un velo científico a la moralidad y buscó las bases de la moralidad en la evolución biológica. Para este autor, las sociedades humanas se comportan y funcionan como organismos, por lo tanto, tenía que encontrar la ley universal que regía todo, y en este caso, pues será la selección natural. Y de esta manera traslada la selección natural a la sociedad humana. En su libro Social Statics argumenta que la superioridad y la excelencia de la sociedad victoriana era lo natural e inevitable. En cuanto a la miseria de las clases bajas, también era lo natural, puesto que su pobreza estaba ligada a defectos inherentes a su carácter moral, los cuales se debían a una inferioridad biológica inherente. Respecto a Francis Galton, es el autor de un libro sobre la herencia de la capacidad mental y en su obra titulada Hereditary Genius se propuso demostrar científicamente que los victorianos ilustres, una vez más, eran hijos de otros victorianos ilustres. Buscaba demostrar que el talento intelectual era pues, heredable. La grieta de la tesis de Galton está en el prejuicio de presuponer que el éxito y el nivel social se correlacionan positivamente con la inteligencia, además de que evidencia una predisposición favorable al orden social imperante. En otras palabras, pues Galton trató de demostrar que las personas eminentes, entre ellos pues él mismo, debían su rango social a una capacidad mental heredada genéticamente y así garantizar que las personas de bajo nivel social pues, fuesen inevitablemente consideradas de una inteligencia inferior. El darwinismo, en un principio, se trata de una teoría biológica que buscaba responder al problema de la variabilidad de las especies. Sin embargo, cuando trasladamos esta teoría al ámbito social, pues se convierte en una fórmula para racionalizar y justificar la desigualdad, la opresión y la estratificación social. El darwinismo social pues, fue una forma de explicar por qué en la historia hay ganadores y hay perdedores en la sociedad finisecular de los 900, concretamente el darwinismo social. Y luego la lucha por la existencia y la selección natural acaban inexorablemente para establecer a los mejores adaptados y a los que estaban condenados a perecer o a ser dominados. Ahora voy a analizar la sociobiología y bueno, es que poco a poco el darwinismo social fue perdiendo valor, no obstante, aún en la actualidad hay viejos espectros de esta ideología para seguir justificando la miseria y la opresión que hay. Surgió el neodarwinismo y más recientemente la sociobiología. El término sociobiología lo acuñó el etólogo John Paul Scott en 1948 en una conferencia sobre genética y comportamiento social, pero no se popularizó hasta 1975 con la publicación del libro Sociobiology, The New Synthesis.
La sociobiología se define como una disciplina que estudia las bases biológicas de todas las formas de conducta social en todos los organismos, incluidos los humanos. En lo que se centran los sociobiólogos es en explicar lógicamente el comportamiento de los organismos y para ellos es imprescindible el papel de la selección natural, es decir, el papel de la herencia genética a la hora de estudiar la conducta humana. Debido a que el pilar fundamental del darwinismo social y la sociobiología es el mismo, que en este caso es pues, la selección natural, las críticas y controversias son similares. La sociobiología también se ha moldeado para justificar pues, las desigualdades y, entre otras medidas que ha justificado la sociología, medidas económicas y políticas, está, por ejemplo, la creación en 1973 de la Heritage Foundation contra los afroamericanos del norte. Esta fundación estadounidense tuvo un papel de liderazgo en el movimiento conservador de los Estados Unidos durante el mandato de Ronald Reagan. Por último, dentro de este apartado, ya voy a intentar ir rápido, me gustaría aclarar antes de continuar que mi intención a la hora de hacer un análisis crítico del darwinismo, el darwinismo social y la sociobiología no es tanto rechazar estas teorías, sino más bien señalar algunas quiebras que puedan tener y que pues, en algunos de sus aspectos pues, son ideológicamente tendenciosas. Y es que la existencia humana sí que es un hecho biológico, pero no se puede simplificar la comprensión de la conducta humana pues meramente a términos de un análisis sociobiológico unidimensional. Y bueno, ya voy a hablar de las consecuencias del darwinismo social y como he ido mencionando en los apartados anteriores, el darwinismo ha servido como refuerzo científico a muchas actuaciones tanto estatales como individuales. Algunas de las acciones más atroces que se han llevado a cabo basándose en el darwinismo social son la eugenesia y dentro del campo económico la doctrina del laissez-faire, que bueno, pues no es tan atroz como la eugenesia, evidentemente, pero bueno, es una de las consecuencias, a mi parecer, del darwinismo social. En cuanto a la eugenesia, el estudio que hizo Galton en su libro Hereditary Genius acerca de la inteligencia hereditaria, pues lo llevó a considerar al incompetente, al enfermizo, al pobre, como una amenaza para el bienestar de la sociedad, debido a su tendencia de engendrar hijos por su inherente promiscuidad. Esto es una idea claramente heredada de Thomas Malthus, pues el erudito que he mencionado al principio de la exposición, y la cuestión es que los incompetentes engendrarían hijos enfermos. Galton aspiraba a una mejora racial basada en que las clases altas, que eran los sanos, los ricos y los sabios, debían animarse a que tuviesen más hijos, mientras que las clases bajas, que eran pues eso, los pobres básicamente, y los que no tenían inteligencia, debían ser persuadidos para no tenerlos o, en caso necesario, pues obligarlos a que no tuviesen hijos. En 1883, Galton denominó a esta idea y afán pues eugenesia, y la eugenesia la definió literalmente como una ciencia que aborda todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, además de aquellas que desarrollan hasta la mayor ventaja. Bajo las ideas que propugna la eugenesia, muchos políticos y científicos promulgaron leyes que impidieron la reproducción de estos degenerados, que eran los pobres, y algunos ejemplos de estas leyes son en 1898, en la legislatura de Michigan, la incorporación de un derecho de esterilización eugenésica en el que se impuso la castración de la totalidad de los internos del asilo para débiles mentales y epilépticos de Michigan. En 1907, en el estado de Indiana, se aprobó una ley de esterilización eugenésica. En 1911, en Nueva Jersey y Iowa, ocurrió lo mismo. Y para ser más breve, entre 1909 y 1928, 21 estados de los Estados Unidos aprobaron leyes de esterilización eugenésica con la intención de controlar la reproducción de estos desviados sociales. Algunas de estas leyes nunca fueron aplicadas, pero lo más preocupante de ello es que muchas de estas leyes siguen vigentes de una forma u otra en los Estados Unidos. El número de esterilizaciones realizadas bajo la legitimación de estas leyes antes de 1929 se han estimado en unas 8.500. De esta manera, los Estados Unidos se convirtió en la primera nación donde se decretaron pues, leyes de esterilización en la que se incluía y articulaba la eugenesia en aras de una mejora racial. Luego también, por último, quería mencionar
pues otro ejemplo de eugenesia justificada, que por ejemplo son las leyes de Nuremberg en 1935, adoptadas en la Alemania nazi. Sin embargo, pues soy consciente de que hay pues mucha relación entre el darwinismo social y la Alemania nazi, pero me parece como un tema que se ha tratado más, o al menos que es más conocido, por lo que no le he dedicado pues mucho estudio en mi investigación y prefería como dedicarlo a otras cosas. Y bueno, la eugenesia, con su promesa de progreso humano a través de la mejora de la herencia genética, parecía perseguir el ideal de salud universal. Y ya, lo último, voy a ir con el laissez-faire, que bueno, el laissez-faire o laissez-passer se trata de una expresión francesa que significa dejen hacer o dejen pasar. Hace referencia a la completa libertad que propugna la vertiente económica del libre mercado, y fue Vincent de Gournay, un fisiócrata, que fisiócrata hace referencia a fisiocracia, que esta era una escuela de pensamiento económico francesa del siglo XVIII, y bueno, su doctrina se resume en el laissez-faire, que lo voy a explicar ahora brevemente. Y bueno, pues fue Vincent de Gournay, un fisiócrata, quien usó esta expresión por primera vez. La utilizó en contra del intervencionismo del gobierno en la economía, y la expresión completa que utilizó fue laissez-faire et laissez-passer, le monde va de lui-même, que significa dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Como he mencionado antes, fue a partir de Herbert Spencer como se popularizó el darwinismo social, y Herbert Spencer fue uno de los mayores defensores de pues el laissez-faire también, y se basó en la doctrina de Darwin, en la creencia de que la lucha por la existencia estimulaba y potencia la superación personal que se hereda. Esto, en términos económicos, puede ser entendido como pues la competencia. En otras palabras, pues el laissez-faire sirvió como una proyección de las teorías sobre la lucha de la existencia y la selección natural al ámbito económico, además de ser la continuación de prácticas económico-políticas del libre mercado, utilizando pues una justificación natural. La tesis de Spencer se basaba en que, mediante la suprema ley universal de la competencia, la humanidad se dirige hacia la mayor perfección y el progreso, y la naturaleza, dejada a su libre albedrío, sin ser estorbada por las intervenciones humanas, se encarga de asegurar el inevitable progreso a través de la benevolente eliminación de los débiles, que es una situación análoga a lo que ocurre en el mundo animal. Y bueno, en 1848 Spencer fue nombrado como redactor jefe de la revista The Economist, y sus ideas pues evidentemente dejaron huellas en todo el pensamiento económico posterior. Un ejemplo de ello, a mi parecer, es el Premio Nobel de Economía en 1974, que es Friedrich Hayek. El Nobel sostiene que la economía de mercado es un sistema que se autorregula, es una catalaxia, como lo denomina él, y prestada a su funcionamiento espontáneo obtendrá mejores resultados y contribuirá al progreso de la sociedad. Todo ello lo contrapone a las economías en las que intervienen los estados mediante unas políticas económicas activas. No obstante, me parece importante señalar que pues las teorías de Hayek, a diferencia de las de Spencer, se separan varios puntos claves de las teorías darwinistas, aunque creo que es evidente pues la influencia que han podido tener ambas figuras, Darwin y Spencer, en las teorías de Hayek. Y bueno, en definitiva, la argumentación sociobiológica spenceriana, aunque en su momento no se hubiese desarrollado pues la sociobiología, pues considero que se basa en analogías entre el mundo animal y la sociedad humana, las cuales parten de premisas que no se pueden justificar. Sin embargo, para empresarios como, por ejemplo, John Rockefeller, la evolución era pues la marca de la ley divina en los asuntos de los hombres, y de esta forma las pequeñas empresas que él iba aplastando a medida que él ascendía no se debían a la avidez del dinero ni al poder humano, sino simplemente a la ley natural y a la inevitabilidad social. Para concluir, pues mi intención a la hora de realizar este trabajo ha sido explicar brevemente en qué consiste la doctrina de Darwin, el impacto que ha tenido en la sociedad y el pensamiento, así como rastrear y alumbrar pues, ciertos restos que puedan quedar de esta teoría biológica que sirve como justificación de la desigualdad y la opresión social. El darwinismo social poco a poco ha ido perdiendo relevancia, aunque no creo que haya desaparecido, sino que más bien ha tomado nuevas formas y ha ido ocupando nuevos espacios.
Mi propósito tampoco es desechar o banalizar la teoría darwinista, la cual tiene un gran valor científico, sino más bien señalar que, pues como he dicho anteriormente, quizás sea ideológicamente tendenciosa y así poder enmendar ciertos errores que se han podido cometer a partir de ella. El darwinismo impregnó toda una época y ha llegado a una cantidad de disciplinas que se han podido servir de ella para prácticamente explicar cualquier acontecimiento. Y la cuestión es que lo más importante para mí de este trabajo, y que quiero que de verdad quede muy claro, y yo creo que habrá quedado, pero es que no se puede reducir una problemática biológica y no se puede extrapolar a cualquier tipo de análisis de la sociedad. Y para terminar, voy a terminar con una cita que se leyó, bueno, pues es parte de un discurso de la Universidad Literaria de Sevilla en la apertura del curso académico en 1878 al 1879, que dice así: enciéndanse de nuevo la apagada hoguera de la esclavitud, traten los blancos de vender la raza negra en sus mercados y cuando el fiero capataz descargue rotundamente su látigo sobre el africano, al hendir su piel y brotar su sangre, gocemos todos, pues está cumpliendo la lucha por la existencia. Y pues ya está.